Ahora vamos a explicar un poco del contexto de la crisis de Wall Street. En 1929 las acciones bajaron en, en Wall Street y entonces la gente empezó a comprar acciones antes de que los precios descendieran. Después los precios bajaron. Personas que compraron acciones cuando los precios eran altos quedaron arruinados y en bancarrota. Después, gracias a esto, las personas quisieron sacar ahorro de dinero, sus ahorros de los bancos, y los bancos se vieron obligados a cerrar. Entonces la crisis afectó no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo y a la economía internacional. Bueno, la caída de Wall Street, o sea, empezó en un jueves de septiembre de 1929. Hubieron muchas causas para esto, aunque aquí pues yo solo puse tres principalmente. Una de ellas fue que eh, era una época después de la Guerra Mundial en la, en la que las personas querían comprar las nuevas cosas que existían, por ejemplo el automóvil, la plancha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las empresas producían demasiados artículos y habían demasiados trabajadores para hacer dichos artículos. Entonces hubo un sobrecupo de todos esos productos y cuando se dieron cuenta las empresas empezaron a despedir a todos los trabajadores y a partir de ahí pues los despedidos no tenían mucho dinero y por lo tanto no podían comprar los artículos que hacían las empresas, lo cual se hacía como un ciclo vicioso para que las empresas tuvieran un sobrecupo de artículos que no podían ser comprados. Otra causa fue que las exportaciones decayeron porque Europa no comerciaba con Estados Unidos ya que estos les ponían aranceles y viceversa. Entonces, como no tenían eh, una relación de, de comercio entre Europa y Estados Unidos, no, no elevaba mucho las ventas. Entonces, aparte, las personas compraban con acciones y a partir de cierto tiempo esas acciones aumentaron. En tan solo un año aumentó de que el dólar de 9 dólares a 29 dólares en un año y 3 meses. Otra cosa de las acciones es que muchos inversionistas los empezaron a vender por lo propio de que había demasiados artículos. Entonces empezaron a vender sus acciones, a venderlos, y en el día que dije al principio, el jueves de septiembre de 1929, muchos inversionistas vendieron todas sus acciones a precios extremadamente bajos y eso hacía que la caída de Wall Street estuviera presente. Bueno, aquí vamos a explicar las consecuencias de la crisis de Wall Street, o más bien la Gran Depresión de 1929. Bueno, la depresión dio una quiebra en el mercado de valores, lo cual eran las acciones de las compañías y las inversiones hacia otros países en otras compañías, en caso de manufacturas, productos, recursos naturales y todo lo que involucraba el intercambio, ¿verdad? Esto dio que los inversionistas no podían recuperar la inversión que ya habían puesto en las acciones, debido a que las acciones se habían decaído el precio y no podían recuperar, más bien estaban perdiendo dinero, lo cual da la crisis de Wall Street. Después, lo que pasa es que usaban dinero prestado por los bancos para poder pagar esas inversiones. Y como no generaban ingresos, más bien estaban perdiendo, no podían pagar los préstamos de regreso. Lo cual los llevó a la bancarrota y después lo llevó a que no había inversiones en ninguna parte del país y en otros lados. Esto se relaciona mucho con los bancos. Los bancos formaban una parte muy importante de Estados Unidos debido a que eran prestamistas. Entonces era lo que daba dinero para que iniciaran compañías, fábricas y la gente pudiera invertir en el caso del mercado de los valores. Y es lo que impulsaba mucho la economía de Estados Unidos.
Entonces los bancos prestaban créditos a los inversionistas, pero como no pagaban los préstamos, los bancos iban a la bancarrota por falta de dinero. Entonces, al prestar, daban igual a bancarrota. Entonces los bancos comienzan a cerrar debido a que la gente quiere su dinero de regreso, o la gente no está pagando más bien. Y entonces los bancos no tienen más opción más que cerrar sus puertas al público. Y caen drásticamente sus precios y van muchos de ellos a bancarrota. Bueno, debido a la depresión, se dio la quiebra de la bolsa de mercado de valores. Y eso da a que las compañías pierdan valor. Pero este caso es un círculo vicioso al igual que el de los bancos. En Estados Unidos se vivía lo que se llama el consumismo masivo, que era una sobreproducción de productos para que la gente que se encontraba consumiendo demasiados los consumiera, pero el problema es que nadie los consumía después de un momento porque ya había demasiados. Entonces, esto lleva a que no hay ventas, esto lleva al desempleo, y esto lleva a que las compañías pierdan valor. El problema es que al haber desempleo, la gente no tiene dinero para seguir pagando cosas, entonces volvemos al inicio. Volvemos a la subproducción, no hay ventas y más desempleo, lo cual lleva a un desempleo masivo. Entonces, el otro caso que veríamos de la perspectiva más política, que es la de Estados Unidos. Estados Unidos necesita dinero, se encuentra en una crisis muy fuerte, entonces deja de invertir. Pero esas inversiones no se encuentran solo dentro de ella, se encuentran en las afueras. En países como Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Rusia, países que habían peleado en la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial se han quedado en bancarrota. Entonces Estados Unidos deja de invertir y como Estados Unidos ha prestado dinero, necesitaba dinero a ellos para poder poner otra vez a sus compañías en alto nivel, pide dinero de regreso a los extranjeros. El problema es que los extranjeros no podían pagarles y veremos por qué. Debido a que no había inversiones, debido a que los inversionistas no tenían dinero con qué hacerlo, se encontraban en bancarrota, países no pueden recuperar su economía y esto los lleva a una crisis económica muy fuerte también a ellos. Entonces, al no poder pagar los préstamos, no pueden regresar el dinero a Estados Unidos. Entonces, es un círculo. Debido a que Estados Unidos ya no quiere invertir en ellos, ellos no pueden regresarles el dinero. Entonces, ambos quedan sin poder obtener nada uno del otro y van los dos en peor. Después de hacer eso, nos encontramos con un círculo de muchas cosas y vemos cómo están conectadas. La quiebra del mercado, los inversionistas con las compañías, el desempleo con las compañías que pierden valor, los bancos se encuentran con los inversionistas se encuentran con los países extranjeros, todo dando un resultado a la Gran Depresión de 1929. El problema es que esto no solo genera cambios sociales y económicos, sino también dio cambios políticos, en el caso de Estados Unidos, que dejan invertir y se volvieron una economía proteccionista debido a poder levantar sus compañías de donde se encontraban. Entonces, como dejan de invertir, los otros países encuentran una gran crisis, en el caso de Alemania, en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, en el caso de Japón, en el caso de otros lugares. Entonces esos países optan por un gobierno de extrema derecha para poder con la crisis, debido a que los gobiernos que se encontraban en ese momento no pueden arreglar el problema y no se ve que vaya a mejorar nada. Entonces estos países cuando votan por gobierno de extrema derecha ponen a gente que tiene una política muy fuerte en contra de otros países. Y un caso muy importante que vamos a ver después de esto es los nazis, lo cual va a derivar a la Segunda Guerra Mundial. El mismo caso que en Italia, que debido a la crisis que tenían, deciden optar por un gobierno de extrema derecha, que era el caso de Mussolini. Entonces vemos cómo todas estas cosas, en el caso del ámbito político, social y económico, están conectadas, con todo dando el mismo resultado, que fue la crisis. Entonces nos damos cuenta que se cometieron muchos errores en el caso de la sobreproducción, en la de dejar de invertir en otros países, en los préstamos innecesarios, la economía proteccionista de Estados Unidos y los gobiernos de extrema derecha puestos en países, en especial en Europa. Con esto podemos ver todas las consecuencias que son de la crisis de la depresión de 1929. Y con esto podemos entender cómo todo está interconectado
y todos es un efecto dominó que da como resultado las crisis económicas e inflaciones y falta de dinero en todos los países.